La lluvia golpea el cristal con una furia que parece querer romper el silencio de la noche. Cada gota es un latido que retumba en el vacío de un apartamento donde la luz apenas se atreve a entrar. Andrés está sentado en una silla vieja, la mirada perdida entre una montaña de facturas que se acumulan como una sombra que no deja respirar. El sonido de la tormenta se mezcla con el eco de su propio pensamiento. ¿Dónde estás, Dios? No hay respuesta, solo el ruido de la lluvia y el peso de la culpa que le susurra que ha fracasado en todo. Los meses anteriores fueron una cadena de golpes. Perdió su empleo, las deudas empezaron a crecer, las discusiones en casa se volvieron interminables, y como último puñal, la persona que más amaba decidió marcharse. Cada día se despertaba con la sensación de que el mundo se le venía encima, como si la oscuridad ya no tuviera fin. En medio de esa tormenta interna, Andrés sintió que la única salida era terminar con todo. La idea se instaló en su mente como una llama tenue que, con cada segundo, se hacía más grande. Sin pensarlo dos veces, tomó su chaqueta y salió al frío de la calle. La lluvia empapaba su rostro mientras caminaba sin rumbo, sin esperanza, bajo la tenue luz de los faroles. Cada paso resonaba como un tambor que marcaba el final de su historia. Cuando llegó al puente, el viento le golpeó la cara y el sonido del río bajo sus pies parecía un susurro que le decía que todo estaba terminado. Cerró los ojos un instante, como si quisiera borrar todo lo que había vivido. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Gabriel despertó sobresaltado a la madrugada. Un nombre apareció una y otra vez en su mente: Andrés. No entendía por qué ese nombre lo llamaba con tanta urgencia, pero sintió que debía actuar. Buscó entre sus recuerdos y encontró un número que hacía años había guardado sin usar. Con la mano temblorosa marcó el dígito y, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de su viejo amigo. El teléfono de Andrés vibró en la baranda del puente. Al mirar la pantalla, una extraña sensación lo detuvo. No era miedo, era una fuerza que lo empujaba a contestar. «¿Hola?», dijo con la voz rota. Del otro lado, una voz familiar y temblorosa respondió: «Andrés, ¿eres tú?». La sorpresa lo dejó sin aliento. En ese momento, la lluvia parecía haberse detenido, como si el universo esperara la siguiente palabra. Gabriel, con la voz cargada de emoción, preguntó: «¿Cómo encontraste mi número?». Andrés, sin poder contener las lágrimas, soltó un suspiro que llevaba meses reprimiendo. «No sé, lo tenía guardado, lo recuerdo», respondió Andrés, mientras la lluvia caía sobre sus hombros. «¿Estás bien?», continuó Gabriel, y esas 3 palabras fueron la primera chispa de luz que había buscado en la oscuridad. Andrés sintió cómo el peso de sus problemas empezaba a aligerarse, aunque fuera por un instante. Empezó a hablar, a soltar todo lo que había acumulado: las facturas, el desempleo, la soledad, el miedo. Cada palabra era un grito que rompía el silencio del puente. «¿Dónde estás?», preguntó Gabriel, y la respuesta resonó como un eco en la noche. «En el puente San Miguel». En ese momento, Gabriel comprendió que la llamada no era una coincidencia, que el destino había tejido una red invisible para proteger a su amigo. Con una voz firme pero llena de cariño le dijo: «No te muevas de ahí». Andrés, sorprendido, sintió como una mano invisible lo sostenía, como si Dios mismo estuviera susurrando que aún había una razón para seguir. «Tú vales, Andrés», continuó Gabriel, con una convicción que hizo temblar el corazón del otro. Esa frase, simple y poderosa, fue el punto de inflexión que necesitaba. Andrés, con la mirada perdida, respondió: «No lo creo». Entonces Gabriel, sin vacilar, dijo: «Déjame creer por ti esta noche». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña luz empezó a abrirse paso entre la oscuridad. Si este momento te ha resonado, dale like y comparte la historia. Cada gesto ayuda a que más personas encuentren esa chispa en medio de la tormenta. El teléfono siguió sonando, pero esta vez Andrés ya no escuchaba el ruido de la lluvia, escuchaba una voz que le recordaba que no estaba solo. El puente, bajo la lluvia, se convirtió en el escenario donde la vida y la esperanza se encontraban cara a cara. Gabriel corría bajo la tormenta, su coche avanzaba lentamente, y cada gota que golpeaba el parabrisas era como un tambor que marcaba el ritmo de una segunda oportunidad. Cuando llegó al puente, la puerta del auto se abrió de golpe y Gabriel salió corriendo, con los ojos brillantes de una emoción que había esperado años para sentir. Se encontró cara a cara con Andrés, y en el silencio que los rodeaba, un abrazo fuerte y sincero selló el momento. Ese abrazo fue más que una simple muestra de cariño,
Fue la señal de que la vida todavía tenía algo que ofrecerles a ambos. Se sentaron en el coche. La lluvia todavía golpeaba el techo, pero dentro del vehículo había una calidez que contrastaba con el frío exterior. Gabriel empezó a hablar de la presencia que había sentido en su corazón, de la fe que a veces se esconde en medio del silencio. Comentó que, aunque no siempre vemos la mano de Dios, está trabajando en los rincones más oscuros de nuestra existencia. Andrés escuchó, y mientras la conversación continuaba, sintió que cada palabra era un ladrillo que reconstruía el edificio derrumbado de su confianza. Al final de la charla, decidió pasar la noche en la casa de Gabriel, porque había comprendido que la soledad ya no era su única compañía. Al día siguiente, la lluvia había desaparecido, y el sol entró por la ventana bañando la habitación con una luz cálida. Andrés se despertó sin el peso del mundo sobre sus hombros. No era que los problemas hubieran desaparecido, sino que ahora tenía la certeza de que no estaba solo. Gabriel, con una taza de café en la mano, le saludó con una sonrisa que decía: «Hoy comienza algo nuevo». Esa mañana, mientras el aroma del café llenaba el aire, Andrés recordó una frase que resonó en su corazón: «Dios trabaja más cuando creemos que está en silencio». Fue el punto de partida para una serie de decisiones que, paso a paso, lo llevarían a reencontrarse con la esperanza y a reconstruir su vida. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Sentir que la tormenta nunca termina? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu historia y seguir aprendiendo juntos. Los días siguientes fueron como una bruma que lentamente se disipó bajo el calor de un nuevo amanecer. Cada mañana Andrés se levantaba con una rutina que antes le parecía imposible. Estiraba los brazos, respiraba profundamente y antes de siquiera abrir los ojos, murmuraba una pequeña oración de gratitud. No era una oración larga ni elaborada, simplemente agradecía por el café caliente, por la luz que se colaba por la ventana y por la oportunidad de volver a intentarlo. Esa pequeña costumbre, tan sencilla como un susurro, empezó a convertirse en el ancla que lo mantenía firme cuando los pensamientos oscuros intentaban regresar. En la oficina, los retos no desaparecieron de la noche a la mañana, los horarios seguían siendo apretados, los clientes exigentes y las metas difíciles de alcanzar. Sin embargo, ahora Andrés veía cada desafío como una pieza del rompecabezas que estaba armando su vida. Cuando una tarea parecía demasiado grande, la dividía en pequeñas acciones y las completaba una a una, tal como había aprendido a desmenuzar sus problemas financieros meses atrás. Cada pequeño logro, por insignificante que pareciera, se celebraba con una sonrisa y un breve momento de silencio en el que reconocía su propio esfuerzo. Una tarde, mientras revisaba su correo, recibió un mensaje inesperado de una organización sin fines de lucro que buscaba voluntarios para acompañar a personas en situaciones de vulnerabilidad. La propuesta resonó en su corazón, pues recordaba la noche en que había sentido que el mundo lo había abandonado. Decidió aceptar la invitación y, el siguiente sábado, se encontró en un centro comunitario donde conoció a Marta, una mujer de mediana edad que había perdido a su esposo hacía apenas un año y que ahora luchaba por mantener a sus 2 hijos. Andrés escuchó su historia con la misma atención que Gabriel le había brindado a él, sin juzgar, solo ofreciendo su presencia. Cada palabra de Marta se convertía en una pieza de su propio proceso de sanación. Al ayudarla, él sentía que sus propias heridas empezaban a cerrar. Al terminar la jornada de voluntariado, mientras caminaba bajo la luz tenue de la calle, una idea se instaló en su mente como una chispa que no dejaba de crecer. Pensó que quizás su experiencia podría servir de inspiración a otras personas que se encontraban en la misma oscuridad que él había atravesado. Así, una semana después, tomó su teléfono y grabó una breve reflexión, describiendo cómo una llamada inesperada había cambiado el rumbo de su vida. Subió el video a su canal, sin esperar nada más que compartir su testimonio. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes de personas que habían estado al borde del abismo y que ahora veían una luz al final del túnel. Cada comentario era un recordatorio de que su historia tenía un propósito mayor, que su voz podía ser un faro para otros. Con el tiempo, Andrés empezó a organizar pequeñas reuniones en su casa, invitando a amigos y a desconocidos que buscaban un espacio seguro para compartir sus temores y esperanzas. En esas charlas, él repetía la frase que había escuchado aquella noche bajo la lluvia: «Dios trabaja más cuando creemos que está en silencio». Cada vez que alguien expresaba una duda profunda,
Él respondía con la certeza de que el silencio no era abandono, sino una pausa antes de una nueva bendición. Las conversaciones se volvieron un intercambio de fe, de historias y de pequeños milagros cotidianos, un empleo que aparecía cuando menos se esperaba, una deuda que se reducía gracias a una oportunidad inesperada, una relación que se reparaba tras una disculpa sincera. Mientras tanto, la salud de su padre seguía siendo una preocupación constante. Los médicos habían sido claros en que la recuperación sería lenta y que los altibajos serían parte del proceso. Andrés, sin embargo, había aprendido a enfrentar la incertidumbre con una paz que antes le era desconocida. Cada visita al hospital se convertía en un momento de oración compartida con su padre, donde ambos susurraban palabras de aliento y agradecimiento. Un día, mientras sostenía la mano temblorosa de su padre, escuchó un latido firme que parecía decirle que aún había tiempo para seguir caminando juntos. Esa sensación le dio la fuerza para seguir adelante, aun cuando la noticia de una recaída amenazaba con desanimarlo. Los meses pasaron y la vida de Andrés tomó un rumbo inesperado pero lleno de significado. Fue invitado a dar una charla en una conferencia de jóvenes emprendedores, donde compartió su historia de caída y resurrección. En el escenario, bajo una luz cálida, describió cómo una simple llamada había sido el punto de inflexión que lo salvó de la autodestrucción. Habló de la importancia de buscar ayuda, de no cargar con los problemas en soledad y de confiar en que el momento de mayor oscuridad puede ser el preludio de una gran transformación. Al terminar, la audiencia se puso en pie y aplaudió con fervor, y varios jóvenes se acercaron para agradecerle y contarle sus propias batallas. Cada rostro reflejaba una chispa de esperanza que él mismo había encendido. A medida que la comunidad crecía, también lo hacía la responsabilidad que sentía Andrés. Decidió crear un grupo de apoyo en línea, un espacio donde personas de diferentes partes del país pudieran compartir sus experiencias, orar juntas y recibir orientación. Cada semana publicaba un mensaje motivador, recordando a sus seguidores que la tormenta no define a la persona, sino la forma en que se enfrenta a ella. La interacción era constante, los testimonios se multiplicaban y la energía del grupo se volvió una corriente de aliento mutuo. Andrés veía cómo, al igual que él, muchos habían encontrado una razón para seguir adelante después de una noche que casi les cuesta la vida. En medio de todo este movimiento, una nueva oportunidad profesional surgió cuando una empresa local buscaba a alguien con experiencia en gestión de proyectos y con una visión humanista. Andrés, impulsado por la confianza que había recuperado, envió su solicitud y tras una entrevista sincera, recibió la oferta de trabajo. No era el salario más alto, pero sí le permitía combinar su pasión por la ayuda a los demás con sus habilidades técnicas. Al firmar el contrato, sintió que cada paso que había dado, por pequeño que fuera, lo había llevado a ese punto de convergencia entre lo profesional y lo personal. Una noche, mientras caminaba por el mismo puente donde años atrás había contemplado el final, Andrés se detuvo y miró el río que fluía bajo sus pies. El agua, ahora tranquila, reflejaba el cielo estrellado y la luz de la ciudad que parpadeaba a lo lejos. Recordó el sonido del teléfono que había cambiado su destino, la voz de Gabriel que le había dicho que no se moviera y la calidez de ese abrazo bajo la lluvia. Todo eso parecía un eco lejano, pero al mismo tiempo estaba presente en cada latido de su corazón. Pensó en la pregunta que había surgido al final de su historia. ¿Qué le dirías al Andrés de aquella noche? La respuesta que ahora le daba a sí mismo era clara: aguanta un día más, porque la gracia de Dios siempre llega cuando menos la esperas. Al volver a su casa, abrió la ventana y dejó que el aire nocturno entrara, llevando consigo el aroma de la ciudad y el susurro de las hojas moviéndose. Se sentó en su sillón, tomó su cuaderno y escribió una última reflexión para compartir con sus seguidores. Si sientes que la noche es demasiado larga, recuerda que cada amanecer lleva consigo la promesa de un nuevo comienzo. No estás solo, la mano invisible que guía tus pasos está siempre presente, aunque a veces se esconda tras el ruido del mundo. Cerró el cuaderno y con una sonrisa serena pensó en todas las personas que, como él, habían estado al borde del precipicio y que ahora encontraban la fuerza para seguir adelante. Si llegaste hasta aquí, es porque alguna parte de esta historia resonó contigo. Tal vez estés pasando por una tormenta que parece no tener fin, o quizás conozcas a alguien que necesita una palabra de aliento. Te invito a que compartas este video con esa persona,
a que dejes tu comentario contando tu propia experiencia y a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Cada vez que damos un paso para apoyar a otro, la cadena de esperanza se vuelve más fuerte. No subestimes el poder de una simple conversación, puede ser el puente que impida que alguien caiga. Antes de despedirnos, quiero recordarte una última verdad que ha guiado mi camino. La vida no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de levantarnos después de cada caída. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada decisión difícil, son los ladrillos con los que construimos nuestra fortaleza interior. Cuando el silencio de Dios parezca interminable, confía en que Él está trabajando en los rincones más ocultos de tu ser, preparando un futuro que aún no puedes ver. Mantén la fe, mantén la esperanza y sigue adelante, paso a paso, porque el propósito de tu historia está aún por revelarse. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este relato te ha inspirado, regálame un me gusta y comparte el video con quien necesite escuchar estas palabras. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando historias de transformación y fe. Recuerda, la noche más oscura siempre precede al amanecer más brillante. Hasta pronto.